Muy buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios nuevamente estamos aquí para poder escuchar la palabra del Señor mediante el siervo, ¿no? Realmente es una gran bendición que muchos hermanos estemos aquí. Y también lo más hermoso que podemos recibir es la palabra, ¿no? Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 206 del himnario antiguo. Himno 206, ven amigo a Jesús. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió y Él te dará perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá, cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él, y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará y no tendrás pesar, sino consolación. Día fatal vendrá, cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador,
la salvación de Dios. Realmente un himno muy hermoso, ¿no? ¿Cuántos hemos andado en el pecado? ¿Cuántos no sabíamos que Jesús había perdonado nuestros pecados? Realmente por la gracia de Dios es que recibimos el perdón de nuestros pecados. Y aunque la alabanza parece un poco triste, ¿no? Pero es muy hermosa, ¿no? En la estrofa 2 dice, ¿no? Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y tú serás feliz. Realmente somos felices por la palabra del Señor, ¿no? Porque Él ha muerto por nuestros pecados. Pero ahora también, recibiendo la salvación, debemos tener el valor y la fuerza, ¿no?, que Dios nos puede dar para poder predicar el Evangelio, para invitar a nuevas personas, para que no sufran más en su vida, para que tengan esa salvación en su corazón. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 183. Himno 183, Gracia admirable. Oh, gracia admirable, dulces, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años 1000 de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. Su gracia es infinita. Su gracia es admirable. Mediante la sangre de su Hijo, el cual fue muerto en la cruz, ¿no?, Él nos ha dado la vida eterna, cubriéndonos hasta la última gota con su sangre, para hacernos justos, santos y perfectos. Realmente de esa manera se cumplió toda justicia de Dios. Y hoy podemos estar agradecidos por su sacrificio, ¿no? Vamos a seguir alabando al Señor
Vamos a cantar el himno número 9. Himno número 9. Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro, y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro, y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro, y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro, y sin vanidades, enséñame a amar. Por su sangre hemos sido limpios, ¿no? Hemos sido lavados, mucho más blancos que la nieve, como dice su palabra, más blancos que la lana. Realmente por su sangre hemos sido lavados, ¿no? Es algo hermoso que Dios nos permite. Y solo mediante Él podemos entrar al lugar santísimo, ¿no? Ya no hay más ofrenda que se pueda ofrecer, más que la sangre de Jesucristo. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 94. Himno 94, Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la que tomó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. En tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre,
del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Realmente, aunque nosotros no merecemos ese sacrificio, pero por su gracia, realmente nosotros somos limpios, puros, mediante la sangre de Jesucristo. Él con su sangre nos ha limpiado, nos ha lavado, y así de esa manera Él nos hizo justos, santos y perfectos. Realmente es la obra preciosa, la única obra que podemos presentar ante Dios, a su Hijo Jesucristo mismo, en nuestro corazón. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 227. Himno 227. Me guía Él. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él. Con cuanto amor me guía Él, no abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor en el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol. En dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar, de Cristo nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él,
con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Hasta aquí, gracias. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Hoy, por la gracia de Dios, vamos a tener el culto, el servicio dominical aquí en la Iglesia de La Paz. Y también invitamos a los hermanos, ¿no?, que están conectados, poder visitar y juntos escuchar la palabra. Como el día miércoles y esta semana estábamos reunidos, ¿no?, en un culto de oración, ¿cierto? Todos juntos con un solo corazón, pidiendo por las diferentes situaciones, dificultades que están atravesando tanto la iglesia como los hermanos personalmente. Amén, hermanos. Esta mañana quiero invitar al diácono Jorge Parrado, por favor, quien va a orar por el servicio dominical. Adelante, diácono. Buenos días, hermanos. Vamos a orar, ¿sí? Podemos inclinar la cabeza y cerrar los ojos. Dios Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana solamente por su voluntad. Estamos aquí una vez más para poder abrir nuestro corazón a su palabra, Señor. Sabemos que ese tiempo usted está trabajando fuertemente en cada uno de los hermanos. Por eso, qué importante es el ingresar a su iglesia, Señor. Pero antes de ingresar, dejar todas nuestras situaciones, nuestros problemas allá afuera, para que podamos tener un corazón totalmente abierto, para que la palabra que es impartida a través del siervo, Señor, porque usted a través del siervo nos estará hablando esta mañana. Ayúdenos, Señor, a desechar ese pensamiento. Te pedimos también porque los hermanos que están en camino o algunos hermanos que hayan decidido no venir, usted pueda ayudarles, Señor, usted pueda traerlos porque necesitamos de unir el corazón, necesitamos avanzar esta mañana. Por eso el culto principal que a través del pastor Andrés Lim estaremos recibiendo su palabra, Señor, nosotros queremos recibir esa ayuda, Señor. Te agradecemos así, Padre, porque sabemos que usted todo este tiempo ha estado trabajando en las áreas, en las reuniones zonales, en los corazones de los hermanos, en la hora piadosa, en la oración que tenemos después de la hora piadosa, Señor. Tantas actividades que realmente nosotros solamente estamos escuchando su corazón, escuchando su palabra, Señor, y así uniendo con el corazón de usted podamos vivir tranquilos. Esta mañana también te pedimos por aquellos hermanos que tienen una situación de enfermedad para que usted pueda dar paz, tranquilidad. Aquellos hermanos que tienen situación, como decía ahí el pastor, a través de la fe, a través del creer, todo se puede solucionar. Por eso esta mañana venimos temprano para escuchar su palabra y eso nos ayuda a que nosotros podamos estar tranquilos. Sabemos que la pelea en cada una de nuestras situaciones, de nuestros problemas, es de usted, Señor. Por eso vivimos seguros, porque usted siempre está protegiendo al justo, usted siempre está ayudando, está llevando adelante siempre nuestro corazón, Señor. Por eso usted guarda siempre nuestra vida, guarde también la vida de los siervos, especialmente del pastor Oxopar, y aquí en La Paz, del pastor Andrés de Misionera Luz, que esta mañana también ellos están tan temprano compartiendo el evangelio también en la iglesia Generación de Fuego. Usted dele siempre su sabiduría. Y también aparte de usted podamos recibir también todos la sabiduría, Señor, también el corazón de que ya se ha decidido para la compra del inmueble, Señor. Esa decisión ya está en cada uno de los corazones de los hermanos. No escuchen el pensamiento de Satanás, que él siempre quiere alejar, siempre quiere estorbar. Por eso nosotros debemos estar conscientes, Señor, que nuestro corazón ha sido abierta a esta decisión y haber recibido la decisión del siervo. A través de usted podamos avanzar, Señor. Te agradecemos así porque sabemos que esta mañana va a trabajar usted a través de la palabra y de esa palabra que va a llegar al corazón de cada uno, Señor, de los hermanos. Te pedimos también por los que viven aquí en la iglesia, Señor, siempre pidiéndote por los
seminaristas, evangelistas, por los hermanos voluntarios y también por todas las actividades de la iglesia. También esta mañana también por el culto de niños también te pedimos, y así también porque los maestros puedan también recibir su sabiduría de usted y puedan comunicar también, Señor. Gracias, Padre. Esta mañana también tendremos la Santa Cena, Señor, a través de la oración también de los diáconos, también tanto del pan y del vino podamos nosotros recibir ese corazón, Señor, de usted. Gracias, Padre. Así en esta mañana oramos todo esto en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Esta mañana, hermanos, quiero saludar a todos los hermanos que están en las redes sociales, también a los hermanos que están sintonizando Jerusalén Radio en Bolivia, en Caranavi, Colón Israel, Chulumani, La Sunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurrenabaque y Ziberalta. Todos los hermanos, ¿no?, que se conectan a cada servicio y juntos escuchan la palabra del Señor. Esta mañana, entre todos los hermanos que están presentes, quien desea pasar adelante aquí a testificar, compartir su corazón, como Dios está trabajando en nuestras vidas, hermanos. Adelante, hermano. Voy a pedir también a los hermanos, por favor, poder ir pasando adelante, hacia la primera fila de los asientos. Gracias. Buen día, hermanos. A mi retorno de Santa Cruz he visto muchas caras nuevas. Me voy a presentar, soy el hermano Óscar Salvatierra, retorné de Santa Cruz. Quiero invitarlos, por favor, a que podamos leer en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 5, dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Voy a leer también el libro de Eclesiastés, capítulo 11, verso 5, que dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Hace un mes y aproximadamente 4 o 5 días, después de haber llevado a los jóvenes a un compromiso que tenían a una invitación que tenían en Achocalla, los llevé con mi vehículo y después de haber llegado allá al lugar del evento, tuve un accidente. Y para ello he pedido que me apoyen, por favor, con las imágenes. El vehículo quedó en estas condiciones cuando, después de haber llegado al lugar, los frenos, y habían bajado ya los jóvenes a los cuales llevé, los frenos no me respondieron y era una pendiente ese lugar. Entonces pasé, por favor, si pueden seguir las imágenes. Hermano José Luis, por favor. Esas son otras imágenes del vehículo ya en la noche cuando las personas allá, los vecinos del lugar de Achocalla, me habían auxiliado. Por favor. Esta es la parte del conductor, el lugar que yo estaba ocupando, y la parte posterior del vehículo, que los vidrios son los únicos vidrios que se mantuvieron intactos. Pase, por favor. Esta es la altura, este es el medio recorrido de la caída que tuve con el vehículo. Adelante, por favor. Esta también es la media caída que tuve ahí con el vehículo. La siguiente, por favor. Ahí podemos apreciar, no sé si es esta, no puedo apreciar bien,
creo que es el brazo del tractor. Ahí están personas, vecinos del lugar que colaboraron en sacar el vehículo. Habían llevado una grúa, pero la grúa no podía sacar el vehículo del lugar, así que los hermanos, gracias a los hermanos del Alto que cooperaron mucho con ello, contrataron un tractor para poder sacar el vehículo del lugar. La siguiente, esta es la condición en la que quedó el vehículo. Gracias, hermanos. Hace 2 sábados estuve yo en el lugar visitando para saber qué es lo que había pasado y demás. Además que tenía que arreglar una valla que, producto de haber atravesado ese lugar con el vehículo, se había destrozado. Entonces, la señora que me había auxiliado me comentó qué es lo que había ocurrido. Como yo ya no tenía el control del vehículo, entonces yo vi una callecita a mano derecha y dije, voy a quedarme ahí y el auto va, aunque sea me choco al promontorio y demás, en esa callecita y va a frenar el auto. Pero fui engañado por la vista y lo que hice era atravesar esa malla olímpica, ya, llevarme uno de los postes y poder caer a un precipicio. Creo que el lugar donde caí oscila entre los 50 y 70 metros que caía en profundidad. La señora me comenta, una vecina del lugar, dice que había estado conversando con una persona y cuando se despidió, ¿ya?, vio cómo un vehículo estaba volando. Y la señora pensaba que era su hijo, porque tiene un vehículo de color rojo. Entonces ella alertó a los vecinos pidiendo ayuda. Yo había salido de la carretera, había chocado de manera frontal con un promontorio. El impulso del vehículo más el peso, más su peso, hicieron que vaya a chocar de costado, por eso hay un costado que está totalmente deshecho ante una parte de ese cerro, y rebotando de ahí fui a caer al precipicio. La señora pidiendo ayuda, me habían sacado porque el lugar de la puerta del conductor se puede abrir, esas 2 puertas se pueden abrir. Entonces me habían sacado, me llevaron a la carretera y no permitían que yo pueda perder el conocimiento. Pero si ustedes me preguntan qué pasó ahí, no me acuerdo. Muy vagamente recuerdo cómo la señora me dice, después que me han sacado, me han hecho sentar en la carretera, ¿ya?, y me había ofrecido una tacita, me habían dado una tacita de mate. Yo había tomado el matecito, inclusive le había agradecido porque estaba exquisito. Y después de ello, dice la señora, usted dijo, ya que he terminado el mate, ahora tengo que irme. Y no me dejaron ir porque yo me quejaba que me dolía la espalda. En sí la espalda no, sino el lugar de las nalgas, donde había recibido un fuerte golpe. Después de aquello me habían preguntado algún número telefónico de referencia y me acordé, dice que les he dado, y eso no recuerdo, les había dado el número telefónico de mi hijo. Mi hijo, ya casado, estaba, como era feriado, se había ido a Copacabana. Entonces lo llamaron a él y bueno, pues como no estaba, tuvo que llamar a mi esposa, a mi hija, y ellas se movilizaron ese entonces. Por eso las fotografías que están de noche están ahí, van a poder ver inclusive los hermanos del Alto. Quiero agradecerle de todo corazón a la hermana Marta Villa, a su familia, que colaboraron bastante con mi esposa y mi hija,
quienes necesitaban también de esa colaboración. De noche, estar en esos lugares, les prestaron muy grande colaboración. Después de aquello, me llevaron a la clínica petrolera, ahí en Obrajes. Pero lo que recuerdo, y muy vagamente también, es que cuando fuimos, yo le seguía al hermano Peter, quien conducía su vehículo, yo no conocía el lugar del evento, y yo le seguía. Y recuerdo cuando desperté, cuando estaba yo echado de barriga, ¿ya?, en la parte posterior de su vehículo. Y dice que me quejaba también ahí del dolor en la espalda. Me llevaron a la clínica, en la clínica ahí desperté recién, me hicieron los análisis y demás, estuvo ahí acompañándome mi hermana, mi esposa, mi hija, mi cuñado, y dijeron, no, la atención no es buena acá, así que vamos al hospital Arcoíris. Me llevaron al Arcoíris, tampoco fue satisfactoria la forma de atención que hay allá. Entonces, y como yo podía caminar, a pesar del accidente, yo podía moverme. A un mes y días de este accidente, yo ya puedo, como les dije a los jóvenes, inclusive ya podemos jugar fútbol, porque ya no hay dolencia, solamente que en los exámenes que me hicieron, la glicemia estaba elevada, la creatinina, que es parte de los riñones, también estaba elevada, ya estaba con 260 de azúcar en la sangre, la creatinina con 4.2. Mi cuñado se alarmó porque me dice, si esto sube un poco más vas a tener que realizar diálisis. Y esa era mi gran preocupación. Pero gracias a Dios todo aquello se ha estabilizado, ya. Estoy, para el 14 de este mes tengo un examen general, y especialmente me van a hacer ecografías del riñón para ver en qué estado está este órgano. Durante este tiempo se han comunicado conmigo los siervos, y después de estas dificultades, no solamente del accidente, sino otras también que hay en la familia, yo le decía al siervo, aunque suene arrogante, me hubiera gustado estar muerto, porque para la magnitud del accidente, para esa semejante caída y el estado en el que ha quedado el vehículo, yo realmente no debería estar vivo. Y me decía el siervo, usted ha sido cuidado por el Señor y lo ha protegido, y Dios tiene un propósito en su vida. Y escuchando la predicación de los siervos, por favor vámonos a Santiago, en el capítulo 1, verso 2. Esto me daba muchísima esperanza el Señor. Santiago capítulo 1, verso 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra dice, tened por sumo gozo, gran gozo. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando. Dios, como escuchaba en el seminario que ha impartido el pastor Andrés los pasados días, Dios me está tratando como esa harina, ese trigo que se vuelve ¿en qué? En flor de harina, moliéndome, haciéndome perder mi forma, mi razón, mi forma de pensar. Todo aquello está Dios trabajando. Tiene un propósito. Aún no lo conozco, pero sí los hermanos, los siervos se admiran de verme sano. Y me dice, el evangelio es fundamental. Y Dios, bueno, es tan bonito compartir el evangelio, es tan agradable hacerlo.
llena de satisfacción, como cuando una persona recibe la salvación, recuerda, por lo menos eso pasa en mí, cuando yo recibí la salvación a través del pastor Leonardo Valdivia. Y recuerdo que acá está presente uno de los diáconos que acompañaba ese entonces al pastor. Y recuerdo muy claramente cuando el pastor, después de la predicación, me preguntaba, me decía, ¿cómo se siente usted? Y yo sentía dos cosas. Primero, miedo, porque la Biblia me describía tal cual era. Y la segunda, vergüenza. ¿Por qué? Porque a pesar de la formación que tengo, que Dios me ha permitido, yo no entendía lo que leía, no sabía leer. Y el pastor, con ese amor, me dijo, no se preocupe, me dice. Y me puso de ejemplo al apóstol Pablo. Pablo, me dice, era un erudito, un hombre muy conocedor de la ley. Pero cuando él recibió la salvación, ¿qué dijo? Todo lo tengo por basura para conocer la gloria de Dios. Hermanos, Dios tiene un propósito, lo ha mostrado conmigo, y voy a reiterar lo que dicen los siervos. Dios está conmigo, Dios me cuida, Dios me oye. Muchas gracias por su tiempo. Amén, muchas gracias. Vamos a invitar a un testimonio corto, diácono Jorge Parrado, adelante. Después vamos a continuar con las presentaciones. Buenos días nuevamente, hermanos. Podemos ver que Dios es grande, ¿no? Amén. Estoy agradecido esta mañana, brevemente un testimonio. El día de ayer hemos concluido con el seminario bíblico del área B, ¿sí? 3 días, jueves, viernes, sábado, que nos ha visitado Pastor Andrés, quien ha sido nuestro expositor, así como decía el hermano Oscar, ha compartido la palabra muy hermosa para nuestro corazón, ¿sí? Entonces, a través de la fe, nosotros podemos solucionar varias de nuestras situaciones, pero a través de eso, nosotros lo primero que tenemos que hacer, debemos creer, ¿sí? Nosotros en las 3 zonas, tanto Villa Fátima, Miraflores y zona sur, hemos echado nuestro corazón para que también invitando primeramente al expositor, luego también a los hermanos, hemos escuchado la palabra. Sabemos que han llegado hermanos nuevos, almas nuevas, quienes van a estar hoy día también visitándonos, y por eso también un agradecimiento grande al Señor, porque solamente Él pone en nuestro corazón para servirle, y la guía de la iglesia es bien importante. Ha trabajado en los 3 diáconos y también en los hermanos de las zonas. Por eso esta mañana brevemente yo quería agradecerle al Señor, decirle muchas gracias por su ayuda, porque a través de oír su palabra y a través del difundir hace que nuestro corazón siempre esté humilde y viendo siempre la obra que hace Dios con nosotros. Muchas gracias, hermano. Sí, muchas gracias. Realmente este tiempo Dios ha permitido los seminarios por áreas. Amén. Hay que orar, ¿no?, por los invitados, las almas, los familiares que han escuchado el Evangelio y Dios pueda trabajar en sus corazones. Ahora se viene la gran campaña evangelística con Pastor Andrés. Saben el lugar, ¿cierto? Pero aún la fecha todavía está por definirse. El lugar es el terrenos en Achachicala, ¿no?, el inmueble que se está comprando, donde vamos a trasladar la iglesia. Entonces oremos, hermanos, para que Dios nos permita también ahí un tiempo muy precioso, y todos, ¿no?, todas las áreas, todas las zonas, inviten, ¿sí?, a sus familiares, que ellos también escuchen el Evangelio. Amén, hermanos. Esta mañana, hermanos, vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza. Nos van a interpretar 2 alabanzas, un instrumental, Feliz el Día, y una alabanza, Llanto del Corazón. Entonces, hermanos, juntos, sí, escuchando, meditando en la letra también, y sobre todo preparando nuestro corazón para escuchar la palabra. Vamos a recibir, sí, al grupo Canto, y también voy a pedir a todos los hermanos que están en la parte de atrás o afuera, por favor, pedirles, ¿no?, que puedan ir ingresando, por favor, aquí al salón, ¿no? Hay varios asientos que están libres, y juntos, de manera ordenada, podemos iniciar el culto, el servicio dominical de
del día de hoy. También pedir a los hermanos durante la prédica evitar movernos y también poder ir apagando sus celulares. Amén, hermanos. Por favor, vamos a recibir con fuertes aplausos al canto de esperanza. Alabar el nombre bendito de nuestro Salvador. En esta mañana vamos a interpretarles un instrumental. Está haciendo mucho frío, ¿no, hermanos? Aquí los instrumentos con el frío se destemplan. Mil disculpas.
Alguna vez tenemos un llanto aquí, ¿no? En el corazón. Pero ¿quién está? Dios Padre está. Sí, todos hemos pasado alguna vez una situación muy difícil, pero Dios jamás, jamás nos dejará. Amén. Por eso tener la certeza, eso es importante, estar seguros de que Dios está con nosotros. A mí también me pasó una situación muy difícil, pero ¿quién estuvo? Dios estuvo. Dios, alabado sea su nombre. Amén. Sí. Estoy llorando en el corazón. Mi vida entera es un ciclo. Quiero cambiar este dolor. Solo tú puedes, mi Señor. Solo Jesús puede cambiar lo que la ciencia no puede más. Y el universo escuchará que Él es Jesús, mi Salvador. Estoy llorando en el corazón. Mi vida entera es un ciclo. Quiero cambiar este dolor. Solo tú puedes, mi Señor. La ciencia no puede más y el universo escuchará que Él es Jesús, mi Salvador.
Sí, muchas gracias. Una vez más, por favor, vamos a dar fuertes aplausos. El día de hoy tenemos, ¿no?, Santa Cena. Amén. Este servicio dominical vamos a hacer memoria también al trabajo de nuestro Señor Jesucristo, como Él hizo, ¿no?, un trabajo 100% perfecto en nuestras vidas. Amén. Entonces, escuchando la palabra, también juntos podemos meditar en nuestro corazón. Y una vez más voy a pedir a los hermanos, por favor, poder apagar sus celulares o ponerlos en modo vibración. Esto para no causar interrupción durante la prédica. Amén, hermanos. Si tal vez tienen dificultad, alrededor están, ¿no?, los encargados de recepción, pueden pedir apoyo y ayuda a los hermanos. También después del culto, recordarles, ¿no?, tenemos las reuniones por grupos. Amén. Entonces tenemos reunión de casados, casadas, adolescentes, jóvenes y también el aula del Evangelio, ¿no?, compartiendo los diáconos también con los invitados. Si entre los hermanos desean, han traído a sus invitados, por favor puedan orientar y dirigir. Amén. Amén. Entonces ahora también vamos a pasar al tiempo de la presentación del coro Nueva Alegría. Nos van a interpretar dos alabanzas, el himno número 23, Dulces Melodías, y el himno número 232, Gloria del cielo mi alma llenó. Entonces el coro también está avanzando por la gracia de Dios y esperamos también entre los hermanos desean incorporar en el coro, están cordialmente invitados. Amén. ¿Desean alabar al Señor, hermanos? ¿O no? Aunque no sabemos cantar, pero Dios da la gracia, hermanos, ¿sí? Entonces todos los hermanos están invitados, amén. Entonces vamos a recibir, por favor, al coro Nueva Alegría con fuertes aplausos. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. No temas, contigo estará el Señor con su amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llenas mis anhelos, me mantiene cantando. Mi corazón tenía dolor por culpa de mi maldad, pero por el amor de la cruz, esperanza tengo yo. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Vivo por la gracia en Jesús, cubre mi vida de paz. Siempre veo el rostro del Señor, alabo su santo amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando.
del cielo llenó mi alma. Desde que el Espíritu del Señor llegó, mi vida cambió. En el Calvario el Señor Jesús mis pecados perdonó. Todo mi pasado quedó atrás, nueva vida tengo ya. Alabo su nombre porque me lleno de su sorprendente gracia. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma. Aunque pase el tiempo no cambia mi esperanza en Él. Mi meta fijada siempre está en el reino celestial. Bendito día cuando conocí a mi amado Señor. El cielo eterno abre sus puertas para bendecir mi vida. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma. Amén. Esta mañana, hermanos, juntos vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos a invitar a Pastor Andrés. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Sí, primero vamos a buscar, hermanos, el libro de Números, capítulo 14. El capítulo 14 de este versículo 26 hasta 38, ¿no? Voy a leer. Sí, el libro de Números, capítulo 14, desde el versículo 26 hasta 38 voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer, hermanos. Y tal vez todavía no encontraron la Biblia, ¿no? El libro. Pueden ver aquí adelante el staff, ¿no? Los staff rápido buscan. Más importante confirmar, hermano, en la Biblia está la palabra de Dios. Y yo también visitando mucha iglesia, también hasta pastores, líderes de la iglesia, conversando, se da cuenta que no lee la Biblia, porque no sabe a qué contenido está en la Biblia. Solo mi pastor me dijo, o luego fulano me dijo así. Pero muy importante confirmar, como creo que anterior domingo conversamos, ¿no? Entre los animales, ¿qué animales pueden comer o no pueden comer? Aparentemente animales hablan. Si igual era, los hermanos también vienen a la iglesia, también Dios agrada a los hermanos, ese hermanos. Dios no agrada a esos hermanos, a través de los animales explicó era. Entonces toda la palabra que está escrito en la Biblia es para nosotros. Por eso a través de animales, ¿qué animales Dios le gusta? Acepta, luego ha dicho, ¿verdad? No había dicho que limpios
limpios animales o animales inmundos que aborrezco, no quiere. Igualito dentro de la iglesia también mucha gente viene, también Dios agrada hermanos, hermanos. Dios también aborrezco hermanos. Aunque viene, ¿verdad? ¿No? Pero sería bien era ser agradado, ¿verdad? ¿No? De Dios, aceptado de Dios. Por eso, y leyendo la Biblia, sí o sí, confirmar, está escrito en la Biblia. Nuestro pastor habló en la Biblia, la palabra de Dios. Luego confirmar. ¿Ya todos se encontraron? Voy a leer el libro de Números, capítulo 14, desde 26 hasta 38, voy a leer. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales disteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado así, haré a toda esta multitud perversa que sea juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer a tierra. Hasta el versículo 38 hemos leído. 2 espías se enviaron, ¿sí? Antes de entrar a la tierra que fluye leche y miel. Dios tanto deseaba llevar a esa tierra sin ¿cómo voy a decir? Sin problema, ¿verdad? ¿No? Sí, claro, hay problema. ¿Sí? Leyendo en la Biblia, aunque los cristianos, ¿no? Los cristianos salvos, 7 veces se caen, pero el Señor 7 veces levanta. Entonces, aunque se cae, ya no hay problema. Claro, en nuestra vida continuamente viene situaciones, problemas. Pero el Señor, como 7 veces se cae, 7 veces todo ya se hace levantar, agarrando, no hay problema. Entonces, tanto deseaba llevar esa tierra de Canaán, Dios, tierra prometida, que tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? ¿Han visto usted tierra que fluye leche y miel? ¿No han visto? No han visto. Yo visité Trinidad, Beni. Mucha vaca, estaba fluyendo leche, vea vaca sacando leche.
No solamente leche nomás fluye, eso desea ver, ¿no? Sí, porque abundante era, esa tierra abundante. Animales, leche, ¿verdad? Leche, comida. Luego miel, ¿verdad? ¿No? Si hay muchos productos, esa tierra fluye en miel, es abundante, abundante. Dios va a permitir esa tierra. Entonces los pueblos de Israel, sin problema, sin preocupación, si ver lo que Dios prepara en esa tierra, agradecer, luego vivir felizmente. Entonces, no solamente vivir sin falta, no solamente vivir contento, felizmente. Ellos todo ha recibido estas cosas que va a sentir los pueblos de Israel. Dios todo ha preparado, ¿no? Dios todo preparó en la tierra de Canaán, sin problema, ¿sí? Sin dificultad. Luego ahí viviendo, ellos, ¿qué sentirán los pueblos de Israel hacia Dios? Si va a agradecer, gracias, Dios me ayudó, me dio. Dios eso esperaba, ¿sí? Todo prepara en la tierra de Canaán. Los pueblos de Israel agradece, alaba al Señor. Señor, mi Padre verdadero. Luego alabando, sirviendo a Dios. Dios también, escuchando, ellos me alaba, ellos me agradece. Dios también, ya ese pueblo me sirve, me agrada, ¿no? Me alaba. Yo más apoyaré, más protegeré. Ahí, entre Dios y pueblo de Israel, así deseaba Dios. Pero antes de entrar a la tierra de Canaán, enviaron 12 espías, 12 espías. Como el Israel tiene 12 tribus, entonces de cada tribu un jefe eligió, luego envió a la tierra de Canaán. Esa historia es esta mañana hemos leído, 12 espías. Entonces 12 espías enviando, luego recorriendo, ¿sí? Durante cuántos días 12 espías chequearon, revisaron en la tierra de Canaán. 40 días, ¿no? 40 días ellos, tantos días, ¿verdad? ¿No? Sí, ahí ellos investigaron, chequearon, revisaron, todos. Luego ya cuando regresando al pueblo de Israel informaron. ¿Qué informaron? Esa tierra, ¿verdad? La tierra que fluye leche y miel abundantes. Mira, es producto de esa tierra. Luego 12 espías ellos trajeron producto de esa tierra de Canaán. ¿Qué producto trajeron? Una racimo de uva. ¿Cómo trajeron usted? Una racimo de uva, ¿usted cómo trae? ¿Cómo compra en el mercado? Dice, así compra, ¿cierto? ¿No? Pero ellos ¿cómo trajeron? Según sus hombros trajeron un racimo de uva era. Esa tierra es bendecida. Luego, como dice, la tierra que fluye y miel abundantes. Entonces ahí ellos según su hombro trajeron, sudando mucho, así. Mira ese producto de esa tierra, al ver, wow, cada grano, ¿no? Cada uva es un día, y grande era, parece mi cabeza. Imagínense un racimo de uva, según su hombro trajeron, 2 personas. Entonces su grano de uva, ¿cuánto será? Su cabeza, tamaño de su cabeza, cada uva, ¿sí? Imagínense cada cabeza que comiendo, ¿sí? Solo una uva comiendo va a llenar, va a llenar. Entonces mostró luego, Dios, ¿verdad? Esa tierra nos ha bendecido. Hasta ahí hablando estará bien, hasta ahí. Pero ¿qué hablaron 2 espías? ¿Qué hablaron 2 espías? Ellos son gigantes, ellos son descendientes de Anak. Anak, ¿qué quiere decir? Gigante era, gigante. Como Goliat, ¿conoce? Como hermanos de Goliat. Grande ellos, gigantes. Entonces ellos muy fuertes. Nosotros no podemos conquistar, nosotros va y fracasar. Luego, ellos quejaron, murmuraron, ¿verdad? ¿No? Y el pueblo de Israel escucharon. ¿Qué escucharon?
Ahora está escuchando, ¿verdad? ¿No? Ustedes, ¿no? Ya ustedes cuando vio ese producto de esa tierra Canaán, ¿cómo trajeron un racimo de uva? Al ver, ¡ya! Aplaudiendo todos. Aleluya. Dios, esa tierra quiere llevar a nosotros. Nuestra vida todo va a permitir abundantemente. Cuando escuché esta palabra, todos aplauden. Gracias a Dios. Luego, aleluya. Pero después, ¿qué hablaron? Los gigantes, fuertes. Nadie puede conquistar a ellos. Nosotros somos langostas, frágil, chiquititos somos. Entonces, peleando va a perder. Ellos informaron, 12 espías. Pueblo de Israel, todo escucharon. Eso escucharon. ¿Qué escucharon? Una parte, buena parte, ¿no? Tierra bendecida, tierra que fluye y miel. Luego después también informando, escucharon real, situación real, ¿verdad? ¿No? Que es los gigantes, fuertes. Nosotros va a morir, va a fracasar, enfrentando, va a morir, va a fracasar. Escuchando pueblo de Israel, después reaccionaron, los pueblos de Israel reaccionaron. ¿En qué manera reaccionaron? Usted creo que esa historia todo conoce, ¿verdad? ¿No? Ellos reaccionaron era. Ellos igualito que informaron. ¿Cómo informaron? Mala parte, somos langosta. Va a fracasar, va a morir, va a perder nuestros hijos, nuestra esposa, todo va a perder y va a morir. Se contagiaron. El corazón que tenía, 12 espías tenía ese corazón, ellos expresando, se contagiaron. ¿A quién? ¿A quién? 600,000 pueblos, todo contagiaron. Era 12, ¿cómo 12? En 12. 12 espías vieron, luego ellos pensaron, ese lugar, tierra bendecida, claro. Luego, tierra que fluye y miel. Pero, ¿qué dice? Son fuertes, gigantes. Enfrentando nosotros contra ellos, nosotros va a fracasar. Va a morir. Ese corazón se contagiaron. Entonces 600,000 pueblos de Israel, ellos escuchando, todo escuchando recibieron. Luego ahora no solamente espías, los espías nomás están hablando, quejando, murmurando. ¿Quién más está quejando, murmurando? Pueblo todos ahora. ¿Cómo podemos salir de Egipto? Ahí estaba mejor. No hay sepulcro en Egipto, en el desierto. Por eso, en esa tierra Canaán, ¿sí? Si ahí quiere morir, nosotros no, ahí va a morir. Ahí preparó nuestro sepulcro, así está hablando. Mejor era, ¿verdad? No, en ese lugar moriremos. ¿Qué hablaron? En ese lugar moriremos. Mejor, en el desierto mejor era morir, porque la tierra, hasta yendo a la tierra de Canaán, ahí moriremos con este enemigo, ¿no? Gigantes, los descendientes de Anac. Mejor regresamos, moriremos. ¿En dónde moriremos? Vamos a ver, ¿sí? Así está hablando o no, vamos a confirmar. Si tiene la Biblia, Números capítulo 14. Versículo 1, el libro de Números, capítulo 14, 1. Ya voy a leer. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo, toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. 3.
¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres, nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ya, a través de los espías que chequearon, revisaron a la tierra de Canaán, escucharon, ¿verdad? ¿No? ¿Qué escucharon? La situación, cómo está, ¿verdad? ¿No? Entonces, 600,000, todo pueblo de Israel, escuchando ellos también, aceptaron mismo corazón de los espías. Luego, ¿qué está diciendo ahora? Mejor muriéramos. ¿En dónde? En Egipto, luego en ese lugar donde estamos actualmente, en el desierto. Porque todavía no entraron a la tierra de Canaán, ya está todavía en el desierto. Entonces ellos así estaban hablando, murmurando, quejando. Entonces ahí escucharon, ¿quién? Entre dos espías, no todos hablaban, esa parte negativa, ¿no? Negativamente hablaba. Entre dos espías, y hablaban, ¿qué hablaban? Sí, ellos hablaban, la tierra Canaán, Dios nos ha dado. Podemos conquistar. De repente, ¿sí? Dos espías, dos hermanos, ¿cómo se llama? Caleb y Josué. En nuestra iglesia también vive Caleb y Josué. Aquí vive, era hijo de evangelista Rubén, Caleb era. También evangelista José también. José y Caleb vive, somos bendecidos. No solamente negativo nomás vive en la iglesia, todos también, ¿quién? José y Caleb también vive. ¿Sí? ¿Qué dice José y Caleb? Ya vamos a ver qué está hablando. Ya 6 era, versículo 6. Ya 6 se encontraron. Ya, si no todos hablaron negativamente, ¿no? Quejaba, murmuraba y muriéramos en el Egipto, en el desierto, no. Dos hermanos que ellos chequearon en la tierra de Canaán, ellos hablaron, escuchando, todo el pueblo hablaba, llorando, gritando, 2 hermanos y adelantando y hablaron. Versículo 6. Ya los hermanos pueden leer fuertemente. Ya 1, 2 y 3. ¿Así se leyeron? 7 también. 1, 2, 3. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es buena. Ya no todos murmuraron, no todos quejaron, no todos mejor muriéramos en Egipto, en el desierto. No hay nuestra tumba, por eso preparó la tierra de Canaán nuestro sepulcro. Ya, no todos hablaron en esa manera. Aunque hablaban muy fuerte, ellos reclamaban, quejaban, murmuraban, pero entre los dos, Josué y Caleb, y hablaron. ¿Qué hablaron? Esa tierra Dios preparó para nosotros. Entonces, Dios es poderoso, Dios está con nosotros. Hasta ahora Dios cómo guió a nosotros, confiando en Dios. Nosotros no por la fe, avanzando, convenceremos, triunfaremos, ya peleamos, conquistamos. Luego 2 hermanos hablaron. ¿Es cierto? Sí, 2 era 2. Y hablando, el pueblo de Israel escucharon. Escuchando, finalmente ellos aceptaron. ¿Qué palabra escucharon, aceptaron? Y tierra de Canaán, si son gigantes, nosotros ya morimos, ya nosotros fracasamos, ya nosotros no podemos, luego retornamos, viviremos en Egipto,
Ya levantamos un ministro, un jefe entre todos nosotros. Luego Él guiará a nosotros para retornemos a Egipto. Así ellos decidieron finalmente, ¿verdad? ¿No? Entonces, escuchando dos, Josué y Caleb, no, dice, ¿sí? Rasgando su ropa, ¿qué está pasando ahora? Dios ya está preparado, solo ir allá a atacar. Pensaremos, ¿qué está haciendo ahora ustedes? Luego ellos hablaron otra vez. Entonces, pueblo de Israel mirando, dos hermanos, Josué y Caleb, ¿qué está hablando? Dice que enfrentamos, ¿sí? ¿Cómo puede hacer luego? Enfrentaron. Se enojaron mucho. Luego, pueblo de Israel quería matar a quién. Josué y Caleb quería matar. Josué y Caleb, ¿qué hizo? ¿Robaron? Ellos algo hicieron malas cosas. Solamente transmitieron la palabra de Dios. Hermano, escucha bien. No está bien ahora ustedes que están retornando. No. Ya enfrentamos. Ellos, nuestra comida es comida. Sí, por la fe avanzamos. Entonces Dios todo va a entregar a nosotros. Podemos poseer ese lugar. Viviremos felizmente. Pero pueblo de Israel, ¿escucharon o no escucharon? No escucharon. Entonces se sintieron una molestia grande. Molesta. Luego se levantaron, luego quería matar. Josué y Caleb quería matar. De repente Dios apareció. Dios se enojó, ¿qué está haciendo ustedes? ¿Sí? ¿Hasta cuándo me va a menospreciar? Luego Dios se enojó ahora. Ya Dios, ¿por qué se enojó? Dios tanto quiere llevar a la tierra de Canaán. Ya está preparado todo. La tierra que fluye en miel. Solo entra, ¿qué hace? Comer. Luego, feliz. Ay, gracias, aleluya, Dios. Eso nomás, eso. Ya Dios todo está preparado. Pero ellos cuando escuchando, ¿qué escucharon? Los espías de hermanos, escuchando, ellos se cayeron sus corazones. Se cayeron. Luego lloraron, gritaron. 600,000 pueblo de Israel, ellos vieron la tierra de Canaán. ¿Vieron o no vieron? ¿Vieron o no vieron? No vieron. No conoce todavía. Pero ¿por qué llorando, sufriendo, gritando así, hermanos? ¿Sabe? Porque así sufre, llora, grita, murmura. Retornamos, no hay sepulcro en Egipto, en el desierto. Ahí preparé la tierra de Canaán, nuestro sepulcro, ahí moriremos. ¿Por qué? Luego ellos ya habla, queja, murmura. Pero una pregunta, ¿ellos conocen la tierra de Canaán? ¿Lo vieron o revisaron? Nada. Pero ellos llora, grita, turba, sufre bastantes. Hermano también igual era. Hermano, cuando ve algunas situaciones, todavía no sucedió, no sucedió. No sabe nada todavía, pero va a morir, va a fracasar nuestra vida, va a sufrir, va a fracasar, va a morir, va a perder. ¿Qué voy a hacer? Pero sufre. No conoce todavía, ni siquiera llegó ahí. Pero cuando ve, ¿qué ve? Situaciones ve. Luego, ¿qué hace? Por esa situación va a fracasar, va a morir, va a perder, sufrirá. ¿Qué será? Luego ya turba, sufre. ¿Verdad, no? Entre matrimonio también. Cuando vive juntos. Se casaron. ¿Por qué se casaron? Mirando el marido a su esposa, una princesa era, una ángel. Llegó del cielo, hermosa, enamoró. Se casaron. Después de casarse viviendo, transformó, no era ángel. Habla mucho, me molesta, me pincha, no hace caso, convirtió, no es ángel diferente, se daba cuenta.
Desde ahí, y chocando, discutiendo, ¿no? Diferente idea. Sí, entonces, ¿qué piensa? Con esa, ¿sí?, esposa viviendo mi vida, sufrirá, ¿sí? Luego va a perder, ¿sí? Toda mi vida va a llorar, va a estar triste. Pero una pregunta era, si ahí viviendo, así va a vivir sufridamente siempre, ¿o como ella que así pensando? No era, no, como pueblo de Israel no conoció, no confirmó. Pero ellos, ¿qué hacen? Mirando esas situaciones, ellos creen, ¿verdad? ¿No? Así viviendo, así enfrentando, va a morir, va a sufrir. Luego finalmente ellos quieren retornar a Egipto. Entonces, nuestra vida también igual los hermanos. Cuando llegando situaciones, luego nosotros también, ¿qué hacemos? Cuando no hay trabajo, ¿qué piensa? No hay trabajo, no va a ganar dinero. No hay dinero, no compra comida. Hoy no come comida, tener hambre. O teniendo hambre, me va a doler. Después de doler, va a morir. No quiero morir así, ya. Duro, no hay trabajo, ¿qué voy a hacer? No hay trabajo, ¿qué voy a hacer? Sí, va a fracasar, va a morir. Entonces no hay trabajo, muere. No hay trabajo, va a morir. No fracasa. Pero no, todavía no confirmó. Muchos hermanos vienen a la iglesia. Como hablamos, Dios está guiando para llevar ¿a dónde? A la tierra de Canaán. Ya llegó. Ante la tierra de Canaán ya llegaron. Ellos enviaron espías. Espía muy importante. Depende de espías, ellos ¿qué habla? ¿Qué transmite a nosotros, pueblo de Israel? Pueblo de Israel va a decidir, entramos. Pero cuando escucha algunas situaciones, ya retornamos. Nosotros no queremos morir allá. Nuestro sepulcro está en Egipto, mejor en Egipto moriremos. Luego, depende de espías, su palabra muy importante. Pero ahí estaba, ahí antes de entrar a la tierra de Canaán. Dios está guiando, ¿verdad, hermanos? Igualito esta mañana Dios quiere llevar ustedes. ¿A dónde? A La Paz quiere llevar, al teleférico, para llevar alto. ¿A dónde quiere llevar? Sí, a la tierra prometida. Esa tierra no es necesario usted procurarse, trabajar duro. Ahí Dios trabaja, Dios prepara. Entonces esa tierra quiere llevar esta mañana. Ya llegó, hasta cerca llegó, hasta puerta llegó. De ahí usted, ¿qué va a escuchar? ¿Qué va a escuchar? ¿Sí? Ya entraremos, ¿sí? O retornamos. ¿Qué va a escuchar? Eso era. Hechos, tenemos Hechos ustedes, el libro de Hechos, capítulo 2. Capítulo 2, el versículo 38. El libro de Hechos, capítulo 2, 38, voy a leer. Pedro les dijo, arrepentíos y bauticése cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí sabe en qué manera el Espíritu Santo de Dios llega en mi vida. Porque es muy importante el Espíritu Santo, hermanos. Espíritu Santo es el poder de Dios. El Espíritu Santo de Dios, como fuera Dios está. Por eso, Espíritu Santo cuando mora en mí, luego está conmigo, es muy importante. Cuando el pueblo de Israel quería avanzar,
primeramente pidió era la presencia de Dios. Usted no me acompaña, no iremos. Es muy importante era la presencia de Dios, que sabemos, va a llegar enemigos. Sabemos, va a llegar problemas en nuestra vida. Pero por la presencia de Dios está conmigo, Él va a resolver, Él va a solucionar. Por eso Moisés dijo era, usted no me acompaña, no iré, me pararé aquí. La presencia de Dios es muy importante. Amén, hermanos. Entonces aquí ¿qué dice? Era? Pedro les dijo, era, ¿cómo ese Espíritu Santo de Dios mora en mí? Luego me acompaña. Para que more en mi corazón, en mi vida, si eso hacer, dice, ¿qué hacer? Aquí está el versículo 38, hemos leído. Pedro les dijo, era. Amén. Así está escrito, ¿no? O en su Biblia así está escrito. Andrés les dijo. Hermano Benjamín les dijo. Creo que no va a escuchar, ¿no? Perdón, es broma. Pedro. Aquí puede poner todas las personas. Pero ¿por qué Pedro puso aquí Pedro? Pedro recibió en su vida Espíritu Santo de Dios. Él sabe en qué manera Dios me acompaña. Luego cuando encuentra ciego de nacimiento, ¿cómo se levanta en su vida? Pedro sabía eso. Y Pedro tenía mucha gente problemáticos. Pedro, por el Espíritu Santo de Dios, solucionó en su vida. Por eso Pedro es muy importante. Por eso Pedro les dijo, no Andrés, no hermano Benjamín, Pedro, que Pedro sabe, ¿qué sabe? Espíritu Santo mora en mí. Luego yo encuentro quien ciego de nacimiento, ¿cómo soluciona? Se levantó. Las personas que tienen demonios molestaba, sí sufría, pero Pedro, ¿cómo es por el Espíritu Santo solucionó esta persona? Igual misma manera, Pedro le dijo esta mañana a nosotros, ¿cómo ese Espíritu Santo llega en mí? Luego me guía, luego manifiesta la obra de Dios. Por eso su testimonio es muy importante. ¿Qué dijo Pedro, hermanos? Primero, ¿qué dijo Pedro? Arrepentidos. Pedro, ¿cómo se arrepintió? Pedro, él creyó. ¿Qué creyó? Soy discípulo de Jesús. Soy mejor discípulo de Jesús. Aún Jesús dice, esta noche todos van a escandalizaréis de mí, ¿verdad? ¿No? Escaparán, abandonarán. Pero Pedro, escuchando la palabra de Jesús, ¿qué respondió? No voy a abandonar. Tal vez ese Andrés, tal vez ese otro discípulo puede abandonar el carnal. Pero yo, ¿quién soy yo? Soy Pedro, soy discípulo, soy espiritual. No voy a abandonar. Aún necesario morir, no estaré al lado de usted. Luego protegeré, ayudaré, serviré. ¿Ya pueden ver? Pedro, ¿qué corazón tenía? Tiene todavía fuerza, ¿verdad? ¿No? Tiene mucha fuerza. Parece nosotros, tenemos mucha fuerza. Trabajaré, estudiaré, echando yo puedo hacer. Todavía soy jovencito, era músculo. Sí. Todavía yo puedo hacer. Estudiante, yo también puedo estudiar, puedo lograr. Luego parece nosotros. Aún esa parte me falta, pero abriendo mi negocio, trabajando duro, echando desde madrugada, puedo hacer, lograré, todavía puedo hacer. Luego tiene mucha fuerza. Parece quién, Pedro. Sí, puede imaginar, ¿verdad? ¿No? Sí, parece nosotros. Entonces Pedro ahí confiaba. Pero Jesús dijo, ¿qué dijo?
¿En qué manera voy a quebrar, ¿sí?, su corazón? ¿En qué manera, ¿sí?, voy a humillar su corazón, así, para que se baje, ¿verdad? ¿No? ¿En qué manera? Está bien, voy a usar gallos. Pedro, escucha bien, ¿sí? Antes de cantar el gallo 3 veces, tú vas a negar, ¿verdad? ¿No? Tú vas a negar. ¿Cuántas veces? 3 veces. Tú vas a negar antes de cantar el gallo, ¿verdad? ¿No? 3 veces me va a negar. Pedro, escucha, ¿por qué sale gallo? Él no tenía interés gallos. No tenía interés gallo. ¿Por qué gallos? Luego él vendió, Jesús era. Perdón, no vendió, no. Él abandonó, ¿verdad? No, abandonó. Cuando él, antes de llevar a la cruz Jesucristo, sí era con los romanos soldados. Entonces la gente hablaba, Pedro, él estaba con Jesús Nazaret. Forma de su habla, su actitud, está hablando su discípulo. Pero ¿cuántas veces él rechazó? 3 veces le rechazó. No, yo no conozco a él. Otra vez. No, él, ¿quién es el maldito? No conozco. Tercera vez que dijo, ¿cómo puede hablar así? No, juro, ese maldito nunca conozco. Luego él juró, dice, ¿cómo jura? No conozco. No, ¿así jura? No, cierto, no conozco, el maldito no sé muy bien. Así, jura. Juró. Después de jurar, ¿qué pasó? ¡Coquio! Así ya, el gallo coreano así llora. ¡Coquio! Así, pero gallo boliviano, kirikiri, así. Gallo diferente. Cuando usted vaya a Corea va a escuchar. Gallo coreano, ¡coquio! Así, coquio. Pero gallo boliviano, kirikiriki, así ya. Diferente. Entonces aquí Bolivia, ¿no? Por eso, kirikiriki, así ya. Gallo, ¿cómo? Cantó. Ahí, escuchando, recordó. ¿Qué recordó? Jesús me había dicho. Por eso dijo que el gallo, antes de cantar, 3 veces cumplió todo lo que habló. Desde ahí, si Pedro se quedó en su corazón, ¿qué se quedó? Solo caminando encuentra el gallo, ¿qué recuerda? ¿Qué recuerda? Yo negué, ¿verdad? ¿No? Ya palabra de Jesús mejor. Luego poco caminando en la calle, kiri, así ya otra vez. Pedro, ¿qué escucha? ¿Qué escucha? Otra vez, ¿cierto? ¿Quién soy? Luego tenía mucha hambre. Entró Copacabana. Y kiri. Otra vez. Si recuerda. Yo negué. Yo confié mucho. Yo creí, yo puedo hacer. Yo pensaba, puedo hacer. Puedo planear. Puedo hacer. Pero como la palabra de Jesús cumplió exactamente, ¿verdad? ¿No? Yo no era discípulo de Jesús. Yo era esclavo de mi pensamiento. Yo era esclavo de mi deseo de la carne. Yo esclavo era. Aparentemente he estado al lado de Jesucristo, pero ¿quién era yo? Esclavo era de mi pensamiento. Esclavo de mi carne. Porque la palabra es Cristo, si no entraba, ¿verdad? ¿No? Si no podía creer. Por eso Pedro cada vez escuchando el canto de gallo, ¿verdad? ¿No? Muy importante. En su casa también cree gallo, cría gallo. No canta. No escucha fácilmente, ¿no? Entonces, grabe su celular. Kiri, así, grabar. Todos los días, ¿sí? Recordar. Entonces, en aquel tiempo, Pedro fácilmente puede encontrar ese animal, gallos. Escucha,
porque en aquel tiempo todo pueblo tenía gallos. Entonces ver que recuerda, yo era esclavo de mi pensamiento, yo era esclavo de esa carne, que más yo confiaba en mí, en mi carne, menospreciaba las palabras, recordando por eso yo fracasé, por eso yo sufrí. Luego desde ahora no voy a confiar en mí, que no quiero sufrir. Luego Pedro se arrepintió. Amén. Pedro se arrepintió. Por eso Pedro les dijo, primero os arrepentíos. Así está escrito, ¿no? Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Cómo arrepentíos? Si esta mañana tal vez ustedes también confían, como Pedro. Si viene a la iglesia, yo leo la Biblia, alabo al Señor, predico el Evangelio, luego ve si Jesucristo milagro, todo ve la obra de Dios. Pero igualito que Pedro, ¿qué hace? Yo puedo hacer. Mi vida yo puedo hacer bien. Sí, yo puedo hacer estas cosas. Luego también, ¿qué es? Lo que yo pienso es correcto, confiando en mí mismo está. Entonces Pedro era Pedro de ahí arrepintió. ¿De dónde se arrepintió Pedro? Tal vez usted cree en sí mismo, también sus planes, sus pensamientos, confía, ¿verdad? ¿No? De ahí se arrepintió. Eso, todos mis pensamientos, no, me va a matar, me va a destruir. De ahí no voy a creer más en mí. De ahí solo escucharé. Como yo confirmé, Jesús me había dicho, antes de cantar el gallo, ¿cuántas veces? 3 veces negará. Cumplió exactamente. Entonces la palabra dice, sí o sí va a cumplir. Entonces cuando escuchando la palabra de Dios, luego mi pensamiento, aparentemente yo puedo hacer según mi pensamiento, pero sí o sí va a cumplir la palabra de Dios. Luego va a sufrir, va a fracasar. Entonces no voy a creer en mí. Luego él se arrepintió. Amén, hermanos. Pedro les dijo, si arrepentíos. ¿De dónde? Ayer yo robé, hoy día no voy a robar. Ayer yo peleé, no voy a pelear. ¿Sí? No está hablando eso, ¿verdad? No. Arrepentíos, ¿qué quiere decir? Yo confié. Sí, porque yo pensaba, ayer robé, hoy yo procurando, intentando, no voy a robar. Uno que piensa, por eso ellos quieren cambiar. Ellos quieren intentar porque piensa que puedo hacer o no puedo hacer. O uno que no puede leer, intentaré, voy a leer la Biblia, pero intenta, duerme. ¿Por qué yo dormí? Tac, 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 golpea era. Alguien tac, 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 golpea. ¿Por qué yo dormí? Luego otra vez leeré. Intenta. ¿Qué pasa? Otra vez duerme. Otra vez tac, 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 golpea. Otra vez leeré, pero lee no lee. Un tiempo lee, pero otra vez. Entonces debe arrepentirse. ¿Qué debe arrepentirse? Yo no puedo leer la Biblia. Yo necesito la ayuda de Dios. Debe arrepentirse. Entonces no va a tener más deseo de leer porque yo no puedo, ¿verdad? No, necesito ayuda de Dios. Luego va a tener, ¿sí? Va a escuchar atentamente. Cuando era seminarista, nosotros unos 20, 30 seminarios, un cuarto vivíamos en la iglesia. Son seminaristas. Muchas veces el pastor nos habló, piensa bien, seminarista. Piensa, pensar y no pensar, su resultado muy diferente. Desde ahora usted eso y aprende a pensar poco a poco, pero si un año después,
5 años después, sus resultados ya diferente, totalmente diferente. Por eso nosotros escuchando, el siervo de Dios necesita pensar bien, pensar más. Por eso los seminaristas pensamos mucho. ¿Cómo pensamos, sabe? ¿Usted cómo piensa? Tengo que pensar. ¿Por qué yo entré al seminario? Dios quiere usar mi vida, pero ¿por qué estoy viviendo así? ¿Por qué será? Y pensamos, practicar, pensar. Sí, pastor dice que tiene que pensar. Pensando el Espíritu de Dios va a ayudar, va a guiar. Entonces soy un encargado de un área. ¿Por qué mi área así será? Luego, tengo que pensar. Nosotros pensamos mucho. Antes de hacer, pensar primero, pensamos. Entonces ahí nosotros como una trauma. Pensar así, ya trauma era. Porque pensamos bastante. ¿Hasta dónde? Entrada, puerta de nuestro cuarto, entrada. Un letrero grande. Tú no piensas, vivirá como animal. Así ya nosotros. ¿Qué letra? Tú piensa bien, ¿no? ¿No piensa cómo va a vivir? Como animal vivirá. Así. Entonces cada vez quiere entrar al cuarto, tiene que abrir la puerta, ¿verdad? ¿No? Quiere abrir, se ve, ¿qué se ve? Tú piensa bien, no piensa bien, vivirá como animal. Animal, soy animal. Soy animal, por eso estoy sufriendo. Nosotros muchas veces intentamos pensar. Pero finalmente hemos quedado, ¿sí? Hemos definido nosotros. Pensando, como una conclusión llegó en nosotros. ¿Qué era? ¿Sabe? No puedo pensar bien. Por eso necesito Dios. Por eso necesito iglesia. Por eso necesita pastor. Que yo no solo puedo pensar bien, no puedo planear. Pero uno que piensa bien, ¿qué hace? No es necesario. No se acerca a Dios. Tampoco pregunta a Dios. No acerca de la iglesia. Tampoco pregunta a la iglesia, porque yo puedo pensar bien. Yo puedo hacer bien. Yo solo puedo hacer bien. Como Pedro era. Yo puedo hacer. Mientras confía en sí que puedo hacer, no escucha bien de Dios, de Cristo, de la iglesia, ni de siervo. Que piensa que yo puedo hacer. Esa parte puede entender, hermanos. Por eso Pedro primero dijo, ¿qué dijo? Arrepentíos. Luego, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí recibe el perdón del pecado, hermanos. Escuchando la palabra de Dios, Jesucristo vino a este mundo. Luego Jesucristo, que nosotros los hombres no puede cumplir, no puede agradar a Dios, por eso cometieron pecado, se quedaron, ser destruido era, recibir maldición de Dios. Pero como los hombres no se puede, Dios ama. Por eso Dios envió a Jesucristo, en Jesucristo cargó nuestros todos pecados. Luego, si ahí crucificando, limpió, solucionó nuestros todos pecados. Una vez para siempre ya limpió. Luego la palabra de Dios que dice, ya está listo. Ya está listo de entrar a la tierra de Canaán, sin problema, sin preocupaciones. Ya está listo todos. Solamente vivir felizmente. Luego agradecer a Dios. Dios es la vida. De la misma manera, a través del Señor Jesucristo, ya había terminado todos nuestros pecados. Ya había estado listo todos. Luego, ¿qué hace? Escuchar 12 espías. Escuchar era, Jesucristo ya murió, limpió nuestros todos pecados. Nosotros entramos, confiamos,
disfrutamos, alabamos al Señor. Amén. Pero ¿quién habla? Los espías hablan. ¿Qué habla? Ellos son gigantes. Difícil era. Somos frágil langosta. Igualito era. Si aún Cristo murió, limpió nuestros todos pecados, pero ¿qué dice Satanás? ¿Qué dice? Tú no cometes pecado, tú no mientes, tú no cometes pecados, tú no eres frágil, tú no eres débil. Claro, soy frágil, soy débil, yo miento, yo cometo pecados, ¿verdad? Luego, ¿qué hace Satanás? ¿Qué hace? Luego, ¿qué hace? Retroceder. Retornamos. ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Justo, limpio. Es imposible. ¿Sí? Sigue, yo soy frágil, débil, mintiendo, cometiendo. ¿Cómo? Mejor era mejor. ¿Qué mejor? Retornamos. ¿En dónde? Egipto. Viviremos ese desiertos. Ahí está hablando. Muchas personas también igual. Aquí Pedro dijo, no dijo, ¿verdad? ¿No? Arrepentidos. ¿De qué era? ¿De qué? De nosotros mismos, que usted piensa que puede hacer. Usted piensa que yo puedo hacer. Luego, correcto, mi manera, mis pensamientos. De ahí, arrepentirse, ¿sí? Dejando mi manera, mis pensamientos. Luego, la palabra es correcta. Sí o sí va a cumplir. Luego, recibir la palabra de Dios. Se llama, eso es el arrepentimiento. Arrepentidos, así dijo primero. Muchas personas piensan, ¿qué piensan? Es Cristo así murió, entonces limpió todos nuestros pecados. Entonces aquí en la Biblia dice somos justos. Amén. Hay esa palabra y recibirla. ¿Cómo está preparado todos? Si confiando, entrar a la tierra de Canaán. Disfrutar. Ya está listo. Ya está solucionado todos nuestros pecados. Agradecer a Dios. Gracias a Dios. Luego Dios también, mira a ese hermano, ese hombre mira, alabando a mí, aceptando a mí. Dios también más feliz, luego guía más. Estando juntos. También otro caso, otra persona, aún Cristo murió, limpió nuestros todos pecados. Pero ellos no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Como hablamos, ¿no? Somos frágiles. Ese carne frágil desea cometer pecado. Ese carne frágil, débil, otra vez va a mentir, otra vez va a hacer. Ese pensando, ya no puede ser. ¿Cómo no va a tener pecado? Esa manera, esa palabra no me conviene. Luego, mucho también confiando en su pensamiento, ¿qué hace? Regresa. Regresa, luego lleva su vida anterior. Y muchos. ¿Ya pueden entender, hermanos? Por eso Pedro dijo, arrepentidos. Primero, arrepentidos. Cuando eso no pasa bien, no estudia bien, como entrando al colegio primer curso, primer grado, ¿qué aprende? Alfabeto. A, B, C, D, E, H es, no suena, ¿no? H, no suena. Así ya aprende. A, B, C. Luego también, pasando poco tiempo, multiplicación. 1 más 1 son 2. 1 por 1 son unos. Multiplica. Cuando no aprueba, no aprendió muy bien, luego pasa segundo grado. Segundo grado, más difícil. Más difícil. En la base de primer grado, segundo grado ya aprende. Difícil. Si así sube, aprueba tercer grado, más sufre. Más importante la base. Amén, hermanos. Entonces, sí o sí, primero Pedro les dijo, ¿qué dijo? Arrepentidos, dejar de mí mismo. Eso no va a ayudar. La palabra es verdad y cumples. Y eso primero aprender muy bien. Entonces,
¿Cómo? Recibiendo el perdón del pecado. Luego el Espíritu Santo, ¿qué hace? Dios va a dar, regalar. Ese Espíritu Santo estando con nosotros, ahora una vida maravillosa, una vida maravillosa. ¿Qué vida maravillosa? Una vida maravillosa era, porque el Espíritu Santo mora conmigo, luego me guía era. Mira, esa hija de Jairo está muerta o está durmiendo. Alguien muerta está aquí, está aquí. Está muerta. Parece mucho calor. ¿Puede abrir tal vez la ventana? ¿Sí? Mucho calor, ¿no? ¿O frío? Sí, está bien, está bien. Sí, está. Pero alguien muchos muertos aquí. ¿Y cómo dijo? Hija de Jairo, ¿está muerta o está durmiendo? Porque uno que escuchó la palabra de Cristo, que la hija de Jairo está durmiendo, esa palabra entra, uno que se arrepintió. Me parece que no está muerta, perdón, está muerta. Yo veo, muy difícil, ya murió. Pero como la palabra dice, está durmiendo, negando, arrepintiéndose, negando, no confiaré en mí. Ese real parece, pero me va a sufrir, me va a destruir. Negaré, votaré, aceptaré la palabra de Dios. Entonces Jesús, ¿qué había dicho? Escucha bien, la hija de Jairo está durmiendo. Entonces los hermanos escuchando de la palabra de Cristo, ¿qué decidirán? ¿Qué hablarán? Amén, está durmiendo es Cristo. Ya, Jairo, no se preocupe, pronto va a despertar. Pero los que no se arrepintió, no, ¿cómo está durmiendo? Está endurecido, su cuerpo no respira, ya ha muerto. En vez de ¿cierto? Luego, porque Dios ha llevado, Dios no sirve, tanto tiempo sirviendo a Dios, ¿qué sirve? Queja, murmura. Dos personas. Uno que se arrepintió, la palabra entra guía, luego da esperanza. Uno que no se arrepintió, ¿qué guía? Mi pensamiento me guía, diferente era. Mi manera me guía, dos. Imagínese, una persona que no se arrepintió, todavía confía. Jesús, ¿qué dice? Está durmiendo, tranquilo. Pero uno que no se arrepintió, no cree, entonces ya muertos. ¿Puede estar tranquilo? ¿Puede estar tranquilo? ¿Puede estar con paz? Lucha. Jesús, tranquilo. ¿Cómo Jesús podemos estar ahí? Llorar era mejor llorar, mucha tristeza. Llorar, tristeza. Dos personas diferentes. Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese, cada uno por el nombre de Jesucristo. Ahí recibirá el perdón del pecado. Ahí recibimos el perdón del pecado. Así limpiando nuestros todos pecados. Siendo justos, Dios regala el Espíritu Santo. Ese hermano santos, ese hermano limpio, no hay pecado era. Ahora yo estaré con él. Luego toda la vida yo trabajaré, yo guiaré. Era. ¿Quién guía? Dios era. Dios. Igualito, esa hija no está muerta. Ya alegrarse, ¿sí? Alegrarse. Ya fiesta era. Dormir. No, esta no está muerta. Pero ahí quiere guiar a nosotros, los que creen la palabra de Cristo. Gracias, está durmiendo, pronto va a despertar, otra vez va a comer, otra vez va a correr, otra vez va a estudiar, otra vez va a reírse con nosotros. Muy feliz era. Pero otros no se arrepintió todavía, sigue confía. ¿Qué confía? En mí. Veo muerta, no respira.
ahí Espíritu Santo no puede guiar. Quiere guiar, luego quiere dar esperanza. Esperanza, felicidad, paz, alabando a Dios. Pero uno que no confía, uno que no se arrepintió, ¿qué vida va a llevar? Y no puede entender. Puro sufrimiento era. Puro sufrimiento era. Dice que está vivo, pero yo veo muerto. ¿Cómo ahí puede hacer? ¿Sí? Y piensa, mucho conflicto en mi corazón. Mucho conflicto. ¿Voy a escuchar la palabra? ¿O voy a vivir según mi manera? Escuchando la guía de la iglesia, ¿voy a guiar? ¿Voy a recibir la guía de la iglesia? ¿O no? Creo que no me parece, va a fracasar, va a sufrir. ¿O voy a vivir entonces según mi deseo, mi manera? Tampoco me parece bien. Conflicto. ¿Voy a hacer o no? ¿Voy a ir a la iglesia o no? ¿Voy a participar al campamento o no? Porque yo varias veces participé, otra vez, me aburro. ¿Otra vez? ¿O voy a participar o no? ¿Yo sigo o no? ¿Y la gente cómo vive? ¿La gente cómo vive? Así vive. Toda la vida así. ¿Soy justo o pecador? Justo, pecador, justo, pecador, justo, pecador. Luego su vida termina. Antes de morir, ¿cómo termina? Así. Nada puede hacer. Nada. ¿Sirvo o no? ¿Sirvo o no? ¿Sirvo o no? Y se va. 30 años, 40, 50. Anciano también, poco lento. Oh, ¿sirvo o no? Y su cuerpo no obedece ahora. Su cuerpo, voy a servir o no. Voy a servir o no. Sí. Jovencito, servir o no. Rápido era jovencito. Pero cuando se va tiempo, así, voy a servir. No me parece. No tengo que servir. O no. Y de repente se para así. Se paró así. Siendo viejo, así se quedó. Ni una vez puede trabar Espíritu Santo en su vida. Que no se puede trabar. Así nomás termina. Muchos. Dios tiene plan. Llevar a la tierra de Canaán. Ser instrumento de Dios. Trabajar grandemente. Conquistar enemigo. Poseer muchas riquezas. Entregar con muchos riquezas. ¿Qué hacer? Avanzar. Construir. Agrandar. Y trabajar. Duro era. Pero ¿qué hace Israel? Entramos. No hay sepulcro en el Egipto, en el desierto. No hay sepulcro allá. ¿Por qué quiere morir allá en tierra de Canaán? Retornamos. No va a servir. No. Algunos ahí se quedan. ¿Verdad, hermanos? Luego, durante 40 años, todos se quedaron. ¿En dónde? En el desierto. Ahí se quedaron. En el desierto. Había la puerta cerca. Esa tierra Canaán. Cuando entra, ¿qué va a haber? Tierra que fluye. Leche y miel era. Leche y miel. Ahí es comer, satisfacer, felices, agradecer a Dios. Pero ellos se quedaron. ¿Por qué se quedaron? ¿Ya entendieron ahora? ¿Entendieron? ¿Por qué se quedaron? Entramos, no, gigantes va a morir. Retornamos, no, va a fracasar. No, ya entra gigante. No, ya entonces fracasamos. Ya entramos, no, otra vez. Pero finalmente se quedó en el desierto. Uno a uno se quedaron. Hay sus tumbas en el desierto, sepulcro, todito. Durante 40 años. Dios ha dado mucha oportunidad para que se arrepienta. Siguiendo mi pensamiento, ese carne, mira, en el desierto, ese sepulcro mi compañero era. Ese tumba ese fulana era.
Ese sepulcro, ellos hablaron, no, no se puede, entrando va a morir. Ellos se quedaron ahí, mira, su tumba es. En aquel tiempo ellos también hacían. Ese sepulcro, su tumba, mira, durante 40 años Dios ha mostrado, ¿qué ha mostrado? Para que se arrepienta. No voy a confiar más en mí. Porque tanto tiempo estoy viviendo en el desierto. Según la palabra de Dios, entrando allá, leche y miel, ¿por qué sigue viviendo acá? Dios ha mostrado que se arrepienta. Arrepintiéndose, luego, si entrando, ¿qué va a ver? Entrando a la tierra de Canaán, ¿qué va a ver? Leche, miel, leche y miel. Disfrutando, felicitando, agradeciendo, Dios también guiando al pueblo de Israel. Sí, hoy hemos leído por eso, ¿no? En números aquí, Números capítulo 14, versículo 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Versículo 28, ¿no? Ya, versículo 28, juntos vamos a leer. 14, 28. Sí, ya, ¿se ve bien? Ya, luego Jehová Dios dijo al pueblo de Israel, ya, 1, 2 y 3. Vivo yo, dice Jehová, así haré. Jehová Dios también escuchó. ¿Qué va a hacer? Según habéis hablado a mi oído, yo Dios también haré con ustedes. Ustedes también por la fe, ¿sí? Confía, la palabra es verdad. Mi sentimiento, mi manera no es verdad. Va a fracasar. Luego por la fe habla. ¿Qué habla por la fe? Como Josué y Caleb. ¿Qué habló Josué y Caleb? No era esos, ya rasgaron sus ropas, vestimentas, ¿verdad? ¿No? Vestidos. ¿Qué está hablando Jehová Dios poderoso? Ya está a punto de entrar hasta ahí. Dios cómo trabajó hasta ahora. Ya solamente por la fe entramos, poseemos. Ellos nuestra comida. Amén. Ya ellos hablaron. Jehová escuchó. ¿Qué escuchó? Ay, Caleb y José dice que comida. ¿Cómo voy a convertir gigantes? ¿Cómo voy a convertir que sea comida de José y Caleb? Ellos hablaron. ¿Qué hablaron? Nuestra comida. Así hablaron, ¿verdad? No es la Biblia. Entonces usted, su comida, ¿cómo come? Qué difícil es comer. Ay, así. Ay, qué triste comida ese pollo así. Ay, cuesta es comer, meter ese pollo a mi boca. Cuesta, ¿Qué cuesta? Rompiendo. Salsa. Así. Ay, rico. ¿Verdad? Y comida. Sí, igual, Dios piensa, ¿en qué manera tengo que preparar comida para José y Caleb? Amén, hermanos. Ay, Dios se escuchó. Dios preparó igualito. Como había dicho José y Caleb, será nuestra comida. José y Caleb cada vez entró. Dios todo conquistó. Ya preparó. Él lo que hace, solamente entra al enemigo. ¿Qué hace? Solo comer. Mata al enemigo. Ellos ya desmayaron. Dios todo ya preparó para que José y Caleb que ingrese, posee como comida, era comida. Amén, hermanos. No está divertido, ¿no? No está divertido. ¿Cómo se dice por la fe? Dios cómo va a escuchar. Ya esa situación, mi comida, entonces Dios cómo va a preparar comida, ¿verdad? ¿No?
Sí, Dios, a mí me gusta churrasco, ahí prepare Dios. Entonces, ¿cómo va a preparar? Churrasco va a preparar. Pero otros espías, ¿qué dijo otros espías? No hay sepulcro en Egipto, en el desierto. ¿Por qué? Sí, moriremos en la tierra de Canaán. Aquí moriremos. ¿Qué hablaron? Aquí en el desierto moriremos. ¿Dios qué escuchó? Aquí moriremos. Por eso desierto Dios preparó muchos sepulcros. Todo pueblo, ahí prepararon, todos. Ya ahora esta mañana, hermanos, si nosotros, ¿sí?, arrepintiéndonos, luego en verdad votar era votar de nosotros, nuestros pensamientos, nuestra manera. Luego mira, por la vista de Dios, mirando por la fe, hablamos. ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos? Somos justo, era justo. Por Señor Jesucristo ya limpió todos. Eso yo creo. Somos justo era. Ya, ¿qué hablamos? Ya somos justo era. Amén, hermanos. Entonces, según esa palabra, Dios también ya hizo, era. ¿Qué hizo? Por Jesucristo, cargando en él, ya limpió todos los pecados. Alguien luego pregunta, pastor, ¿sí?, después de recibir la salvación, no comete pecados. Usted no miente, así me pregunta, hablándome directo. Andrés, usted no caga ni orina, así me pregunta. Discúlpese. Pero algunos pastores me preguntan, pastor, ¿usted no orina ni caga? Así me pregunta. Usted no comete pecado. ¿Cómo no tenemos pecado? Así habla. Claro, yo miento. Pero ese todos los pecados, Jesucristo ya limpió, perdonó para siempre. Eso yo creo. Amén. Eso yo creo. Así yo te explico otra vez, me pregunta. Andrés, tú muy peligroso, así dice. No tiene que predicar así. No hay pecado, entonces libremente va a adulterar, libremente va a mentir. No tiene que predicar así, así me dijo. Después de recibir la salvación, para que mienta, para que adultera, Señor Jesucristo va a permitir a nosotros, hermanos. Jesucristo estando con nosotros, va a permitir, miente, robe, odia, pelea, sufre. Así va a permitir, hermanos. Jamás. Jamás. Después de recibir la salvación también, yo creo, yo me arrepiento. Dejando mi pensamiento que ahora yo pienso, planeo. No, yo creo en el Señor, me guiará para que yo sea siervo de Dios. Amén. Señor me guiará, que viva para siervo de Dios, instrumento de Dios. Así Pedro le dijo, arrepentíos, negando de mí todos. Luego recibe la guía de Dios, la palabra va a guiar. Mientras ser guiado de la palabra de Dios, como nuestro Dios permitirá mentir, robar, odiar, quejar, cometer pecado. Jamás. Amén, hermanos. Acá, si nosotros hemos leído, según habéis oído, habéis hablado a mi oído, Dios también va a hacer, no va a hacer. Sufro yo, entonces Dios ¿qué va a escuchar? Aunque todavía no está sufriendo, ¿no? Pero sufre, dice. Dios ¿qué va a enviar? Sufrimiento va a enviar. Sunchando era. Sufra. Estoy muy triste. Entonces así habla. Dios, ¿qué va a hacer? Tú hablaste así, luego golpea. Ya triste. Ya llora rápido. Así. Dios nunca me ayudó. ¿Qué dirá? Es demasiado peligroso. Demasiado. Jamás va a ayudar. Dios cerca está. Cerca.
¿sí? Valiente golpea, pero Dios cerca, ¿qué hace? Dios, ¿qué hace? Que Dios no me ayudó, dice. Dios quiere ayudar, pero nunca me ayudó. Así ya habló. ¿Dios puede ayudar? No puede ayudar. Cerca está al lado. Dios, voy a ayudar, pero ¿cómo voy a hacer? Mira, y sangrando, qué pobrecito. Mira, está arrancando su cabello, qué pobrecita, ¿qué voy a hacer? ¿Pero puede ayudar? ¿Puede ayudar? No, ¿por qué no puede? ¿Qué habló? Sí, ¿por qué habló de esa manera? Los espías que tenían incredulidad, no confiaba en Dios. Dios no se puede ayudar. Incredulidad, por ese corazón. No cree en Dios, por eso. Para terminar, ¿no? Vamos a buscar, usted tiene Proverbios capítulo 18. El libro de Proverbios capítulo 20. Ya voy a leer, hermanos, ya pueden, ¿no encontraron? Anote el libro de Proverbios capítulo 18, 20, voy a leer. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Ya, fruto de la boca, ¿qué es? Como los espías hablaron, somos va a morir, mejor era aquí, nuestro sepulcro en el desierto. Y su boca hablaron, porque no confiaba en Dios. Ellos más mirando su pensamiento, ¿verdad? Por su boca llenará, dice, por su boca, ¿verdad? ¿No? Porque hablaron que no confiaba en Dios, no se arrepintió de sí mismo. Sí. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y saciará del producto de sus labios. De nuestra boca, hermanos. Aparentemente habla, lanza, simplemente, pero adentro se arrepintió. De mí no creo nada de mí. Luego, negando de mí, recibir. Confiando en la palabra de Dios, hablar. Entonces, según ese fruto de la boca, saciará. ¿Qué saciará? Entonces, de mi boca sale desesperanza, saciará por la desesperanza. Por odio, queja, lanza, entonces por esto saciará, lleno de amargura en mi vida. Versículo 21, ¿tiene? Ya juntos vamos a leer versículo 21. ¿Tiene versículo 21? Ya, 1, 2 y 3. La muerte. Ese más era más fuerte. La muerte y la vida está en poder. ¿En dónde está? En nuestra lengua. En nuestro corazón. Confía en Dios, luego por la fe habla. ¿Cómo puede hablar? La muerte. Otro también puede hablar la vida, era la vida. Mucha gente no confía. Jesucristo que murió, limpió nuestros todos pecados. No confía, pues soy pecador así. ¿Verdad, no? Por esa palabra, ¿a dónde va un pecador? Infierno, castigo de Dios. Pero los que creen en Dios, la muerte del Señor Jesucristo, por la fe, soy justo. Por esta palabra, ¿a dónde va? Sí, al cielo. Igual misma manera, en nuestra vida, después de recibir la salvación, Dios está conmigo. Porque esta situación Dios no va a resolver, Dios va a ayudar. Entonces Dios, ¿cómo va a escuchar? Ya Él me confía, Él vive para mí, yo también ayudaré, yo también bendeciré, Dios también bendice. Aún recibimos la salvación, somos salvos. Pero en nuestro corazón, ¿qué era? Más confía. Mi pensamiento, eso es difícil, eso no se puede, es difícil. Creo que estas situaciones no podrá solucionar.
Dios tampoco va a solucionar. Luego en su boca, ¿qué habla? ¿Qué habla? Difícil, no se puede, porque vivo, mejor era morirme. Peligroso era eso, peligroso. Mejor era voy a desaparecer, es más peligroso era. Ahí era maldito, mira ese, mejor era que si un rayo se caiga nomás, más peligroso, ¿verdad? ¿No? Si confiando en Dios, si hablar por la fe. Amén, hermanos. Sí. Amén todos. Amén. Sí, ahí cuando llegando a la iglesia también. Ay, difícil. 10 de la mañana culto, puntual no va a llegar. Alguien no va a llegar puntual. Dios oye y procura. Sí, pero auto así se para, semáforo color rojo. Todo impide porque no puedo llegar al puntual. Creo que hoy día me da vergüenza, creo que no puedo te explicar. Entonces, ¿qué hace ese hermano? ¿Puede te explicar? Jamás, difícil era. No, Dios me ayuda, puede hacer, no puede hacer. Puede hacer todo. Amén. Si Dios ayuda, yo llegaré puntual o más antes llegaré. Amén. Luego alguien siempre duerme en el culto. Es imposible abrir 2 ojos y escuchar la palabra. Siempre va a hacer, siempre. Aunque quiere abrir, Dios va a bajar. Dios va a bajar. No. Así. ¿Verdad, no? No, yo puedo escuchar. No, yo puedo escuchar la palabra. Dios puede hacer, me va a ayudar. Amén, hermanos. Desde ahora, arrepentirse, dejar de mí mismo, luego a unir. Dios dice la palabra. Dios quiere eso, yo también me uniré. Dios sí o sí va a cumplir su palabra. Amén. Hasta aquí esta mañana, ¿sí? Nosotros compartimos anuncio, hermanos. Perdón, hoy es Santa Cena, ¿no? Primer domingo del mes de junio. Muy rápido está pasando, ¿sí? Ahora ya mediado del año, este año. La mitad, ¿sí? Pasamos. Aunque yo no quiero comer un año más, ¿sí? Pero muy rápido pasa, quiero agarrar, ¿sí? No vaya el tiempo, sí, ¿verdad? No, pero muy rápido. Entonces, desde ahora es el mes de este año, ¿no? La mitad. También primer mes de junio, Santa Cena tenemos nosotros. Entonces, antes de anuncio, primero vamos a orar, ¿no? Para el pan, diácono Fortunato, ¿no? Va a orar para el pan. Y todos los hermanos podemos orar. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por permitirnos llegar a la iglesia para escuchar su palabra. Realmente, Señor, usted nos dio en nuestro corazón. Podemos oír, podemos escuchar. Señor, aquel trigo que estaba tan hermoso fue molido, fue destruido por nosotros, Padre. Hoy podemos recordar, Señor, tu cuerpo un día fue molido por nosotros, Padre. Te agradezco, Señor, por morir por nosotros. Te agradezco, Señor, un día más podemos recordar. Todo esto, Señor, te lo pido, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí los diáconos, los guías de zona, ¿no? Está sirviendo los hermanos. Cuando no llega a ustedes el pan, el vino, puede levantarse la mano, ¿no? Así, levantando la mano, los diáconos, los guías de zonas van a acercarse.
Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, do murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Sí, para el pan, ¿no? Nosotros oramos. Luego, y creo que todo conoce, ¿no? Ese Santa Cena, recordar, ¿no? Como Jesucristo, su cuerpo fue molido, azotado por nuestros pecados. Por eso ese pan es cuerpo del Señor Jesucristo. Confiando en Jesús, ahí limpió nuestros todos pecados. Luego ahora para el vino, ¿sí? Antes de hacer el vino, todos ya tomaron el pan. Todavía no recibieron, levante la mano. Todos ya recibieron. Así está. Entonces, para el vino, diácono, para el vino, diácono Wilber, ¿no? Diácono Wilber Ríos, para el vino va a orar. Oremos, hermanos. Dios Padre, gracias le damos, Señor, en esta mañana. Le agradecemos, Señor, por su misericordia. Usted una vez más, Señor, nos da su palabra a cada uno de nosotros, Señor. Señor, usted permite que nuestros corazones también pueda escuchar, Señor, y pueda aceptar, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, por su palabra. Cada primero de mes, Señor, recordamos cómo usted sacrificó su vida, Señor, por nuestros pecados, Señor. Estamos muy agradecidos, Padre, por toda su obra que hizo por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por todas las cosas que aún todavía nos da, Señor. Y también su palabra, Señor, nos da cada día, Señor. Así en esta mañana, Señor, le agradecemos orando en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será.